compañeros diputados, yo tengo en mi vida muchos motivos para darle las gracias a mucha gente, al Creador, a la vida misma, pero uno de mis grandes agradecimientos con mi vida precisamente es el hecho y la garantía de que yo soy un hombre ya jubilado de la Comisión Federal de Electricidad. No tengo yo con qué pagar esa gran bendición. Yo empecé a trabajar a los 16 años de edad en la categoría de peón. Me retiré a los 35 años de servicio, después de haber pasado por muchas categorías, haberme jubilado como operador tablerista, el puesto más alto en una central termoeléctrica, y después de estar 18 años de dirigente sindical. En esta ocasión vengo a desmentir toda esta desinformación que se está dando y para defender una reforma que representa justicia en materia de pensiones. Cuando se tocan intereses se levantan voces que confunden, pero cuando se defiende al pueblo se levanta la razón. La justicia social y el fin de los excesos, una defensa de la reforma constitucional en materia de pensiones y jubilaciones. En el marco de la transformación política, social y económica que vive México, las reformas estructurales impulsadas desde el Poder Ejecutivo Federal han tenido como eje central la justicia social, la austeridad republicana y el combate a los privilegios. En este contexto, la reciente reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de límite a las jubilaciones y pensiones en entidades públicas representa un paso firme hacia la consolidación de un Estado más equitativo, responsable y comprometido con el bienestar colectivo. En un análisis jurídico y social serio, permite afirmar con claridad que esta reforma no afecta los derechos adquiridos de las personas jubiladas, ni vulnera las condiciones de la mayoría de la clase trabajadora. Por el contrario, su objetivo es corregir excesos históricos y garantizar un uso más justo de los recursos públicos. En primer lugar, es fundamental entender que el sistema jurídico mexicano reconoce y protege los llamados derechos adquiridos. En el caso de las pensiones y jubilaciones, esto significa que aquellas personas que ya han consolidado su derecho a recibir una pensión bajo ciertas condiciones no pueden ser afectadas por reformas posteriores que pretendan modificar dichas condiciones en su perjuicio. Este principio encuentra sustento en el artículo 14 constitucional que establece la prohibición de aplicar la ley de manera retroactiva en perjuicio de persona alguna. En concordancia con este principio, el propio decreto de reforma establece de manera expresa que los haberes de retiro previamente reconocidos se conservarán en los términos en que fueron otorgados. Esta disposición es clave, pues garantiza que las personas jubiladas no verán disminuidos sus ingresos ni alteradas las condiciones bajo las cuales accedieron a su pensión. En otras palabras, la reforma respeta plenamente los derechos de quienes ya cumplieron con los requisitos legales y han dedicado su vida al servicio público o al trabajo productivo. Por otro lado, es importante destacar que la reforma tampoco afecta a la mayoría de las y los trabajadores en activo, particularmente aquellos con ingresos bajos o medios. Esto se debe a que el objetivo de la modificación constitucional no es generalizar restricciones, sino establecer límites razonables a pensiones que en algunos casos resultaban desproporcionadas en relación con la realidad económica del país. Durante muchos años, el sistema permitió la existencia de pensiones excesivas en ciertos sectores del servicio público, lo que generó una profunda desigualdad y un uso inequitativo de recursos del Estado. Para compañeros jubilados de Luz y Fuerza, los primeros 5 cobraban o cobran todavía más de $1 millón al mes. En Pemex, 4 compañeros hay que cobran más de $1 millón al mes. Y esto ya lo llevan desde hace muchos años. En la Comisión Federal de Electricidad hay 2 personas que cobran 451,000 uno y otro 433,000 pesos mensuales. En fin, era un abuso verdadero. Pero este mecanismo no está dirigido contra la mayoría de la población trabajadora.
sino contra casos específicos de privilegio que no se justifican en un Estado que aspira a la justicia social. En esta medida hay un consenso nacional, todos los partidos votaron a favor. La corrección de estos excesos no solo es una cuestión de eficiencia económica, sino también de legitimidad democrática. La legitimidad consiste precisamente en eso, en saber también respetar los derechos adquiridos, como bien estaba repitiendo, y cuenta con un amplio respaldo institucional. Fue aprobada por el Congreso de la Unión y por la mayoría de las legislaturas de los estados, conforme al procedimiento establecido en el artículo 135 constitucional. En este sentido, la narrativa que pretende presentar esta reforma como un ataque a los derechos de las personas jubiladas carece de sustento jurídico y responde en muchos casos a intereses políticos o a la defensa de privilegios. Lejos de representar un retroceso, la reforma constituye un avance hacia un modelo más justo donde el Estado garantiza derechos, pero también establece límites razonables para evitar abusos. La Cuarta Transformación ha sostenido desde sus inicios que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Bajo esta premisa, la reforma al artículo 127 se inscribe en una lógica de redistribución justa y de responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. No se trata de quitar derechos, sino de asegurar que estos se ejerzan en condiciones de equidad. En conclusión, la reforma constitucional en materia de límite a jubilaciones y pensiones no afecta a las personas jubiladas ni a la mayoría de las y los trabajadores. El propósito es claro: poner fin a los excesos, garantizar la proporcionalidad en el gasto público y fortalecer la justicia social. En un país que busca transformar sus estructuras en favor del bienestar colectivo, medidas como esta no son solo necesarias, sino indispensables para construir un futuro más equitativo y sostenible. Insisto, esta reforma no es un retroceso, es un acto de justicia social. No se trata de quitarle a quien tiene derecho. Se tiene que cuidar a la Comisión Federal de Electricidad, que en este momento sabemos que no pasa por sus mejores tiempos. Va a entorpecer con estas medidas unos planes de carrera al personal de confianza. Se tiene que actuar con mucho cuidado y con atención a todos los derechos, sobre todo de las mujeres trabajadoras de la Comisión Federal de Electricidad, donde se han estado destacando que hay algunos abusos en cuanto a despidos y creación de un ambiente laboral insostenible para muchas trabajadoras, sobre todo. Se tienen que frenar ese tipo de abusos y desmantelamiento, eso ya es otro tema, porque los excesos de la directora de la Comisión Federal de Electricidad es de lo que se tiene que cuidar, más allá de cualquier otra cosa, en que no tengamos que estar cuidando a nuestros jubilados. Ya hay algunas manifestaciones porque les están dando mala información. Inclusive algunos abogados trinqueteros les están hasta cobrando ya para ampararlos, los amenazan y les mencionan que ya no hay amparos, que les van a reducir su pensión, como si muchos de ellos ganaran mucho más de lo que está marcando este decreto. Pero tienen que estar ellos tranquilos, con confianza. Hay marchas en Oaxaca, en Zacatecas, ordenadamente, pacíficamente, pero yo estoy seguro que esta reforma no puede modificar las situaciones jurídicas ya consolidadas, insisto, como lo son a las pensiones ya otorgadas y a los derechos adquiridos por la jubilación. Por lo tanto, los jubilados actuales ya tienen un derecho adquirido y este no puede ser reducido ni eliminado por nuevas disposiciones. Los derechos adquiridos contra las expectativas de derecho, el derecho laboral y de seguridad social se distingue. Cuando los derechos adquiridos ya cumplidos y reconocidos, insisto, esto es el ejemplo en cuando ya estás jubilado. Las expectativas de derechos que podrían obtenerse en el futuro, ejemplo, a los trabajadores activos, su aplicación, los jubilados tienen derechos adquiridos protegidos
y los trabajadores activos pueden ser sujetos a reformas futuras. Por eso, las reformas suelen aplicar solo hacia el futuro, no hacia quienes ya gozan del beneficio. Y hay un principio de seguridad jurídica. La seguridad jurídica implica que el Estado debe respetar las condiciones bajo las cuales una persona se jubiló, el monto y forma de su pensión, las reglas vigentes al momento de adquirir el derecho. Modificar esto afectaría la certeza legal y la confianza en las instituciones. Hay una protección constitucional y convencional. Además de la Constitución, existen tratados internacionales que protegen estos derechos, como los derechos humanos, con un nivel de vida digno, el derecho a la seguridad social, el principio de progresividad, no regresión de derechos. Esto implica que no se pueden reducir beneficios ya otorgados, salvo casos muy excepcionales y justificados. Criterio reiterado de la Suprema Corte. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha sostenido que las pensiones son derechos patrimoniales protegidos. Vaya concluyendo. No pueden ser modificados en perjuicio del beneficiario. Las reformas solo aplican a quienes aún no han adquirido el derecho. La conclusión es clara. Las reformas en materia de pensiones o jubilaciones no afectan a los actuales jubilados porque ya consolidaron su derecho. Y hay prohibición de retroactividad. Se protege la seguridad jurídica, están respaldados por la Constitución y tratados internacionales. En la cuarta transformación tenemos una convicción. Primero los pobres, primero la justicia, primero el pueblo. A los jubilados se les respeta, a los trabajadores se les protege y a los privilegios se les pone límite. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Gracias, diputado. Les pido respetuosamente